deseen hacer. Y voy a compartir ahorita la presentación. Como les decía, pueden hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Me avisan, por favor, si ven mi pantalla y si está en modo presentación. Sí, doctora, se observa muy bien y la Sí, escuchamos claro. de acuerdo. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy es neumonía. Hablábamos y mencionábamos que en el hospital vemos muchos casos de neumonía y muchas veces los ingresamos sin tomar en cuenta muchas observaciones que deberían de verse en el paciente, la clínica del paciente. Todos esos aspectos son importantes a la hora de elegir la terapia más adecuada para los pacientes. Entonces, empezamos con una pequeña clasificación. Sabemos que en sí, cuando hablamos de neumonía, no solo vamos a hablar de la neumonía de la comunidad, sino también en el hospital, por ser un hospital de tercer nivel, podemos aceptar pacientes que tienen otro tipo de neumonía. Estos corresponden a los demás que son las asociadas a cuidados de la salud, que ustedes han visto que si ingresa un paciente con enfermedad renal crónica, ustedes pueden relacionar que ese paciente adquirió neumonía cuando fue a su hemodiálisis en la unidad donde normalmente le hacen ese tipo de procedimiento. Adquirida en el hospital, pues cuando ya sabemos que el paciente estuvo más de 48 a 72 horas en el hospital y se infectó. Pacientes que tienen riesgos, como por ejemplo los neutropénicos, son pacientes que por lo general van a manifestar un cuadro neumónico severo que incluso los puede llevar a la muerte. Tenemos también las neumonías que no se asocian a ventilación y eso muchas veces son pacientes que tienen comorbilidades. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ellos corren mucho riesgo de tener neumonías no asociadas a ventilación, pero que los puede llevar a complicarse y por ende el tratamiento con ellos sería diferente. Si pensamos en una neumonía asociada a ventilación mecánica, pues ya saben ustedes que aquí la terapia va a ser diferente para estos pacientes. Desde un inicio entramos con todo, con el fin de rescatarlos a tiempo. Entonces, si al hablar de este tema, en realidad tenemos que tener un amplio panorama de qué tenemos que hacer con el paciente para evitar que fallezca por una mala decisión que tomamos desde un inicio. Entonces, se involucra mucho cuando ya están asociados a ventilación mecánica o las no asociadas a ventilación, pero que los pacientes llegan sépticos o en choque séptico, que deberíamos de abordarlos con terapias de amplio espectro para reducir eso. Entonces ahí también ya tocamos otro tema que es la sepsis, pero como les digo, el tema de hoy es de neumonía y en eso nos vamos a basar. Con infecciones, los pacientes con neumonía también pueden tener coinfecciones, no solo por un germen bacteriano, sino también por otros virus que pueden encargarse de afectar también al paciente. Hasta el momento, ¿todo está claro o hay alguna duda? Pregunten sin pena, ya nos conocemos,
Aquí podemos resolver todas las dudas que a veces en el hospital pues no nos da tiempo. Ustedes ya saben cómo es a veces todo muy corrido. Igual yo también les voy a hacer unas preguntas para que esta charla no sea muy tediosa y aburrida, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos enfocamos en la neumonía de la comunidad, tenemos que saber que neumonía de la comunidad se puede presentar en diferente tipo de paciente. En el paciente que no tiene comorbilidades y que por ende podríamos mandarlo a su casa a cumplir el tratamiento del diagnóstico de neumonía, porque es un paciente que no tiene riesgos para recibir el tratamiento en su casa. Pero si el paciente tiene neumonía de la comunidad que se presenta con cuadro severo, entonces este paciente probablemente tenga que necesitar hospitalización. Y si tiene comorbilidades, pues también, ¿verdad? Entonces, para evaluar esto, existen afortunadamente escalas de evaluación que nos van a ayudar y ustedes las van a aplicar. Muy bien. Entonces, en base a la presentación que los pacientes tengan, así es como vamos a ir nosotros abordando a los pacientes. Como les decía, si es un paciente joven que llega con tos de una semana de evolución, febril, con hematología en 12,000 blancos, a expensas de segmentados, que le tomamos una radiografía de tórax y en la radiografía de tórax muestra tendencia a la consolidación o broncograma aéreo en la radiografía, pues ya nosotros podemos tomar la decisión de que si ese paciente no tiene comorbilidades, podemos enviarlo a su casa con tratamiento empírico, sabiendo que las comorbilidades que no presenta y la edad que es como apta para él, pues no va a impedir que corra riesgos en su casa al recibir el tratamiento. Recuerden también que cuando un paciente se presenta de esa manera a la emergencia, febril y con todo lo que les mencioné, es los agentes causantes de este cuadro no siempre van a ser bacterias, muchas veces van a ser virus. Incluso se sigue hablando que los patógenos más frecuentes causantes de neumonías, en primer lugar, son los virus, luego las bacterias. Y conforme va aumentando la edad de los pacientes, pues también va cambiando la presencia de estos mismos. Primero entonces va tomando lugar el grupo de bacterias y luego los virus y también otros más como las bacterias atípicas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso al momento de la decisión y abordaje del tratamiento del paciente. La sintomatología. Tenemos que tener en cuenta que los síntomas que muestra el paciente nos van a ayudar a decidir y pensar en el diagnóstico que el paciente está teniendo. Y como les digo, la terapia empírica, por supuesto que la podemos iniciar y definitivamente no va a ser igual en el paciente que se va a quedar en el hospital, a diferencia del que se va a ir a casa. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O todo está claro? ¿Puedo yo preguntarle a alguien? La idea de esta clase es aplicarlo en la emergencia, porque se busca que la terapia de ingreso de los pacientes que entran
por este diagnóstico sea el adecuado, ya teniendo esta charla de acá, que las terapias no sean de amplio espectro cuando el paciente no lo amerita. Entonces, todas. Muy bien. Entonces, como les decía, que el tratamiento va a variar. ¿Sí me escucho? Sí, doctora, por un momento se fue, pero ahorita sí la escuchamos. Ah, bueno. Les decía que pueden hacer sus preguntas. Como les decía, pacientes no hospitalizados van a tener la oportunidad de recibir la terapia en casa y esto lo hacemos en base a escalas. Las escalas nos ayudan a nosotros a clasificar a los pacientes, a decir, bueno, este paciente lo voy a ingresar y a este no. Este paciente puede recibir terapia en casa. Y estas escalas están hechas en base a estudios. Entonces, prácticamente resumieron todos los síntomas que los pacientes muestran en este tipo de estudios. Por ejemplo, este que es la escala de severidad PSI, es una de las escalas más antiguas, pero que nos ayudó un montón desde años anteriores para clasificar al paciente y poder ingresarlo y decidir la mejor terapia para ellos. Nos orienta a elegir una de las mejores opciones terapéuticas para el paciente, ¿verdad? Entonces, el problema de esta PSI es que si ustedes ven es muy engorrosa. ¿Y a qué horas, dicen ustedes, le hago esta escala al paciente si tengo 10 ingresos en la banca? Entonces, existen otras escalas, pero vean lo interesante que son estas porque evalúan diferentes parámetros que nos ayudan a elegir finalmente una de las mejores terapias para el paciente a su ingreso. Entonces, la PSI evalúa factores demográficos, ve si si el paciente es hombre o mujer, si estaba o no en un albergue, porque acá ya empezamos a pensar que podría existir algún otro germen implicado que no existe o que es poco probable que se presente en la comunidad. Si tiene enfermedades coexistentes, nosotros podemos pensar que este paciente puede tener otro tipo de riesgos y por lo tanto la terapia no va a ser igual a un paciente sin comorbilidades. La clínica del paciente, pues no la debemos olvidar. Un paciente que ha estado postrado en cama por mucho tiempo con secuelas de SB, es seguro que la neumonía que va a presentar no va a requerir de una terapia de bajo espectro, sino amplio espectro. Y como les decía, el resto de signos vitales que uno debe evaluar en el paciente, frecuencia, temperatura, etcétera, nos va a ayudar a finalmente llegar a un buen diagnóstico. Los estudios de gabinete nos ayudan mucho a corroborar o correlacionar todo con la clínica, ya que, pues si ustedes ven ahí, apunta todo a una cantidad de puntos que se reúnen para luego hacer una estratificación del riesgo de estos. Entonces, hasta la clase 3 podemos decir que un puntaje que esté por debajo de 90, vean ustedes que se evalúa acá la mortalidad de este paciente, entonces tranquilamente nosotros podemos tomar una decisión de darle una terapia al paciente
de buen espectro, pero no de alto espectro, ¿verdad? Entonces, incluso podemos nosotros mandar al paciente a su casita sabiendo acá teniendo en cuenta bien la sumatoria que se hizo para no correr el riesgo de que tome una mala decisión con este paciente. Moderado, pues ya es un paciente que necesita hospitalización, al igual que en la clase 5. Si tomamos como otra escala interesante y que es un poquito más simple, es la de curva. Pero vean ustedes que aquí toma algo importante con esto y es la edad del paciente. Por arriba de los 65 años, estos pacientes corren más riesgo de que la opción de ingreso para ellos sea hospitalaria en base a los puntos que vaya aumentando o teniendo. Entonces, ustedes vean acá que CURB desglosa acá las diferentes manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Sumando esos puntos, nosotros evaluamos entonces el score de ellos mismos y si está en el grupo 1, pues sabemos que a este paciente lo podemos mandar a su casa. Pero si está fuera de esto, se debe considerar las opciones siguientes. Entonces está muy práctico, muy fácil manejar esto. ¿Les parece de esa manera o no? ¿Qué les parece? Doctora, yo tengo una pregunta. Eh, pues yo atiendo paciente geriátrico. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que utilizamos la escala de CURB 65 para poder ver si el paciente puede o no ser admitido en una unidad hospitalaria para tratamiento hospitalario. Pero una cosa que pues uno se puede dar cuenta es de que a veces se queda uno un poquito corto en el sentido de que sí es bastante rápida, bastante efectiva a la hora de poder tomar esa decisión en el área de emergencia. Pero nos quedamos con eso de los pacientes que tienen un riesgo más elevado por comorbilidad. Entonces, en algunas ocasiones, pues en el campo de la geriatría uno la asocia con el índice de comorbilidad de Charleston. Entonces, puede darse el caso de que un paciente que tal vez por CURB no ameritaba ser ingresado, pero por tener varias comorbilidades que pueden poner el riesgo, pues lo ingresamos. No sé si está justificada esa actitud, ¿verdad? Que se toma. Sí, aquí tocó un tema muy importante, doctor, y es evaluar al paciente con las diferentes especialidades, como debería ser. Todo paciente que ingresa a un hospital, ese es como el beneficio de estar en un hospital de tercer nivel, que no solo va a ser abordado por infectología, sino también por geriatría, psiquiatría, neurología. Prácticamente va a ser un paciente que va a ser abordado con un sistema integral, que idealmente así debería de ser. Entonces, usted ahorita muestra un punto de vista y otra escala que definitivamente se debe valorar al momento de considerar el ingreso de ese paciente. ¿Por qué? Porque es así como también vamos a tener la mejor respuesta a la resolución del cuadro de un paciente. Y hablaba de algo importante, que a veces nos quedábamos cortos con la terapia que empezamos de un inicio de los pacientes. La verdad es que cuando nosotros empezamos terapia empírica con los pacientes, no deberíamos de tomar en cuenta las escalas que les estoy mostrando ahorita, porque, porque estas escalas, al momento de yo evaluarlas, estoy perdiendo tiempo.
Si a esto le agrego el tema de sepsis, sé que la sepsis me dice debo abordar al paciente con antibiótico-terapia en la primera hora. Si yo no trato al paciente o no le pongo la primera dosis de antibiótico en ese tiempo, es seguro que este paciente empieza a correr riesgo y el porcentaje de mortalidad va aumentando. Entonces, cuando yo inicio una terapia empírica, no tengo que esperar la hematología, no tengo que esperar la PCR, ni la BS, ni la procalcitonina para decidir una terapia empírica. Y eso pasa en todo, tanto en la neumonía de la comunidad como en la neumonía asociada a hospital, en la neumonía asociada a la que no está asociada a ventilación mecánica, y pues la que está asociada a ventilación mecánica, definitivamente sé que ese paciente le voy a iniciar desde un inicio amplio espectro, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver eso. No sé si responde a su pregunta y si tienen más. Solo son como 6 diapositivas, así que pueden preguntar. Sí, sí, doctora, contestada la pregunta. Y la hacía en base a que a veces uno puede ingresar a un paciente con un CUR bajo, pero sí, más que todo, la razón del ingreso son todas las comorbilidades que lo pueden poner en riesgo. Nosotros en geriatría, pues clasificamos estos pacientes como pacientes frágiles o pacientes geriátricos. Por lo general, la que más nos ayuda es la escala PSI, porque sí toma en cuenta un puntaje bien importante en comorbilidades como las neoplasias, las enfermedades hepáticas y las cerebrovasculares, que son las que más frecuentemente vamos a ver en pacientes adultos mayores, así como las enfermedades renales. Gracias, doctor. Muy bien, de acuerdo. En ese tipo de pacientes, excelente, es muy útil porque es así como se decide el ingreso o no ingreso del paciente. Y ya la antibiótico-terapia, pues ya van a ver ustedes que es otro tema que pues vamos a seguir acá. Entonces vean ustedes que respecto a la epidemiología sí se habla de que la incidencia de los pacientes que muestran neumonía de la comunidad aumenta. Cada año va aumentando, la tendencia a la alza se va mostrando cada vez más alta conforme la gente está viviendo en el mundo. Entonces, si el paciente tiene más riesgos, la incidencia de esta también va a aumentar. A mayor riesgo, mayor posibilidad de que adquieran neumonía en la comunidad, tabaquismo, todas las otras posibles manifestaciones que se vean en el paciente van a hacer que esta se presente de manera más frecuente. ¿Qué vamos a mencionar respecto a los pacientes que no tienen comorbilidades? Hablamos más de pacientes que no tienen comorbilidades cuando son jóvenes, estudiantes, pues son sanos, que tampoco tienen riesgo de uso de drogas ni ninguna otra cuestión de ese tipo. Podemos seguir pensando que el germen más frecuente es el neumococo, y eso es independientemente de la edad del paciente. Ya si nos salimos del tema y hablamos de niños, pues ahí sí ya es otro asunto, pero como estamos en adultos, entonces neumococo va a ser el germen más frecuente siempre en la mayoría de edades. Conforme vamos aumentando la edad del paciente, sabemos que pueden aparecer otras bacterias, como por ejemplo Listeria monocitógenes. Esta sí se tiene que tomar en cuenta en los pacientes que superen los 65 años. Causas virales también y gérmenes atípicos. Y pues les mencionaba también que sí es cierto
que neumonías atípicas se pueden presentar en personas sin comorbilidades, que no es tan frecuente y que incluso pueden resolver solas. Ahora, en pacientes inmunosupresos o pacientes con riesgos de EPOC, alcoholismo, uso de drogas, diabetes, estos pacientes sí pueden presentar neumonías atípicas que son un poquito más severas y definitivamente los va a postrar en cama. Entonces, en estos casos, sí es adecuado tratar a los pacientes. Mientras, si son jóvenes sin comorbilidades, muy bien se puede decidir o no tratarlas porque resuelven solas o darles una única dosis de medicamento, un macrólido, y se pueden ir a su casa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? Seguimos entonces. Entonces, recordándoles que la clínica es importante, eso no se ha olvidado, ya sabemos que siempre evaluando al paciente vamos a saber y vamos a orientarnos si es una neumonía, si es situ, si es bacteriemia, si es lo que ustedes están observando ahí, ¿de acuerdo? Siempre hay que revisar al paciente porque muchas veces no solo tiene un diagnóstico, sino muchos. Los pacientes en el hospital va a ser difícil que tengan solo un diagnóstico. La mayoría va a tener 2 o 3 o 10, ¿verdad? Eso es lo bonito de la medicina interna, que uno aprende mucho con el paciente, lamentablemente, porque pues, ahí es donde uno va afinando el diagnóstico y el ojo. No olvidemos entonces que para hacer el diagnóstico, la clínica nunca se va a olvidar. Los estudios complementarios son los que van a reforzar el manejo y luego la terapia dirigida con estos pacientes. Entonces, una radiografía de tórax me va a ayudar mucho para saber si el paciente está con un consolidado, con algún broncograma aéreo, sospecha de tuberculosis y que no era una simple neumonía, sino algo más allá de eso. No olvidarse que por ser un hospital de tercer nivel, necesitamos saber qué germen está ocasionando. Perdón, doctora, perdimos el audio. ¿Se escucha ahora? Sí, doctora, ahorita sí la escuchamos. Ah, perdón, no sé dónde me quedé. Pero bueno, les decía que como estamos en un hospital de tercer nivel, idealmente un paciente, después de haber iniciado la terapia empírica, tuvimos que haber tomado un gram, un cultivo, porque estamos en un hospital en donde necesitamos identificar los gérmenes más frecuentes. Sabemos que en un hospital vamos a tener nuestra propia identificación de bacterias y en base a eso, conforme vayan pasando los días, los meses, los años, vamos a poder hacer una estadística en donde vamos a conocer cuáles son los gérmenes de la comunidad que ingresan, cuáles son los gérmenes de hospital más frecuentes y así es como en un futuro vamos a dirigir las terapias. Ya no nos vamos a equivocar tanto porque sabemos que tenemos datos que nos van a apoyar para
usar el inicio de antibióticos de la mejor manera. Entonces, todo paciente que ingresa por neumonía debería tener un GRAM, un cultivo de esputo. Si sospecho que no solo es una simple neumonía, sino algo más, pues le hago, qué bueno que tenemos en el hospital pruebas de GeneXpert, porque le puedo hacer un GeneXpert para descartar tuberculosis. Antígeno urinario. Hay algunos estudios que ya solicité al laboratorio y que son importantes para hacer en los pacientes porque solo así vamos a poder dirigir bien el tratamiento. Entonces, antígeno urinario se usa mucho en los pacientes que ingresan por cuadros de neumonía y que estos identifican Streptococcus pneumoniae y también Legionella pneumophila. Es importante porque en base a eso, pues ya nosotros elegimos qué tratamiento darle al paciente. Hisopado, mersa nasal. Este hisopado es como hacer una prueba de hisopado para descartar COVID. La diferencia es que este identifica al estafilococo meticilino resistente. Si el paciente es portador de estafilococo meticilino resistente, definitivamente no voy a poder usar con este paciente una terapia de bajo espectro, sabiendo que tiene un MERSA positivo. ¿Qué pasa si el GRAM no me arrojó nada, el cultivo de esputo no salió como lo esperaba? Tenemos que saber también que, o recordarnos que al momento de que el paciente nos dé una muestra, debe cumplir con ciertos requisitos. El GRAM debería de tener por arriba de 25 polimorfonucleares para ser válido y las células epiteliales deberían de estar en menor cantidad, por abajo de 10, para que sea útil y que pueda arrojarme un resultado de cultivo adecuado. Si no cumple con esto, si apenas veo un GRAM y no cumple con esos criterios, definitivamente le tengo que pedir otro GRAM y otro cultivo al paciente para poder dirigir la terapia cuando ya obtenga el resultado. Si a pesar de eso, este paciente está empeorando y en vez de mejorar, empieza a necesitar oxígeno o ventilación mecánica no invasiva, pues entonces puedo recurrir a otros métodos. Estudios de PCR múltiplex. Sabemos muy bien que los tenemos y que podemos tomarlos media vez el paciente, pues uno nos brinde su colaboración o podamos hacer algunas veces aspirado orotraqueal, que es una de las maneras en donde podemos obtener una muestra de calidad para poder llevarla al laboratorio y procesar una prueba de PCR múltiplex o un hisopado respiratorio en donde se identifican más o menos unos 20 gérmenes en donde voy a poder hacer el diagnóstico de esa manera. La procalcitonina, ¿sí ayuda con nuestros pacientes? Definitivamente sí, pero nos va a ayudar más para el retiro de antibióticos, más que para inicio de antibióticos, nos va a beneficiar más para el retiro de los antibióticos en los pacientes. Recordemos que si el paciente ingresa por neumonía, no solo tengo que pensar en que el foco infeccioso está a ese nivel, sino posiblemente puede estar diseminado y él puede estar cursando o empezar a cursar con una sepsis. Por lo tanto, tengo que hacerle hemocultivos media vez el paciente amerite. Y pues lavado bronquialveolar sabemos que se hace ya cuando los pacientes se van complicando y van requiriendo terapias de mayor espectro. ¿Preguntas?
Doctora, una pregunta. A modo de poder, de que pueda ser, digamos, uniforme la manera que se solicitan ciertos análisis, ¿cuándo o cada cuánto recomienda usted que se hagan PCR y procalcitonina en el Cuando paciente hablo, hospitalizado? muy bien. Como decíamos, en las guías ITSA de neumonía están publicadas y que son del 2016, son las últimas, hacen mención que la procalcitonina se debería solicitar solo para el retiro de antibióticos. No es útil para diagnóstico de neumonía o para inicio de terapia antibiótica en los pacientes. No es útil para eso. Sí es cierto que me orienta, pero no es el objetivo de solicitarlo de esa manera, ¿verdad? Sino es más para de antibióticos. ¿Cuál era? Bueno, PCR. Cuando me pregunta PCR, ¿viene a ser reactivo? Sí, doctora, proteína C reactiva. O sea, la podemos hacer, digamos, al ingreso del paciente. Luego se hace solo cuando pensamos retirar el antibiótico o lo hacemos después de ciertas horas de inicio del tratamiento, ciertos días de inicio del tratamiento. Bueno, igual que la procalcitonina, la PCR no se recomienda para hacerla como control o como para conocer que el paciente va mejorando o va empeorando el cuadro neumónico. Estos son poco sensibles y específicos cuando hablamos de neumonía en general. No son sensibles y específicos, no nos dicen si el paciente va bien o va mal, porque son estudios que revelan la respuesta inflamatoria que está teniendo el paciente, pero hay que recordarse que en la fisiopatología también no solo se puede elevar eso, sino interleucinas, ferritina en el caso de COVID, LDH, son muchos marcadores los que pueden elevarse cuando un paciente tiene COVID y no necesariamente van a avisarme que el paciente está empeorando o está mejorando. No son sensibles ni específicos para decir que el paciente está en un cuadro de resolución. Entonces, yo no lo recomendaría hacer. En el caso de hablar de osteomielitis, ese es otro tema. Ahí sí, yo utilizo, bueno, no es que yo lo utilice, ¿verdad? Sino que las guías hacen mención a solicitar BS y PCR como marcadores que nos van a ayudar a mejorar o cambiar la terapia de los pacientes en el caso de que éstas no vayan de la mejor manera, pero siempre la sensibilidad y especificidad no es buena. Muy amable, ¿Alguna doctora, otra? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé por qué no pasa la diapositiva, pero aquí voy. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Tienen preguntas sobre cómo solicitar entonces una o cuándo decidir pedir una prueba de PCR múltiplex o un panel respiratorio o un panel de neumonía? Alguien que me dé un ejemplo de cómo o cuándo pedir ese tipo de estudios.
¿Alguien que quiera hablar? Parece que hay personas que están entrando y creo que por eso no sé si la señal cambia. Sí, por esa razón la señal se muestra con interferencia. Hablemos de tratamiento entonces. Estamos ante un paciente que tiene neumonía sin comorbilidades, sin riesgo de tener neumonía por Pseudomonas aeruginosa o por estafilococo meticilino resistente, ni tampoco ha estado hospitalizado. Es un paciente que muy bien podemos darle, vean ustedes ahí la terapia, amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días. Yo les hablaba de el tema que viene a continuación, que les compartí ahí en el grupo, en donde hablan sobre ciclos cortos de terapia antibiótica. Es lo que nosotros deseamos como infectólogos. Deseamos que las terapias siempre sean cortas y no prolongadas. Los casos se individualizan. Van a haber excepciones. Estas excepciones son tomadas en base a clínica, estudios y otras pues otros abordajes que ya ustedes nos comenten, el trabajo en equipo que se pueda usar por otros especialistas también nos van a ayudar a decidir el tiempo de las terapias de los pacientes. Mientras tanto, ciclos cortos de terapia es lo que se debería utilizar en los pacientes. Ya pacientes con comorbilidades, vean ustedes que solo con el hecho de agregarle a estos pacientes un inhibidor de las beta-lactamasas se hace más fuerte y la amoxicilina clavulanato ya no es una terapia simple, sino es una terapia que refuerza la potencia de la amoxicilina y va a ser activo contra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entonces, muy bien lo puede utilizar en pacientes que van a tener diferentes comorbilidades, principalmente los diabéticos, pacientes con EPOC o riesgo del mismo, también lo podrían usar. No hay por qué no pensar en esto. Sin embargo, en este tipo de pacientes epocosos sucede que ellos tienen inmunosupresión y el macrólido que se utiliza con ellos de manera frecuente funciona mucho más como un inmunomodulador que hace o reduce el riesgo de que ellos tengan exacerbaciones en un futuro. Entonces, la combinación de estos para los pacientes es muy buena. Si los pacientes van mostrando también una severidad en base a las escalas, que ya pues cuando el paciente lo tenemos en cama o en pisos, ya va cambiando también, se va comportando de otra manera. Por supuesto que ahí le ponemos más atención a nuestras escalas de evaluación y podemos nosotros modificar conducta antibiótica si en caso fuera necesario. Si no fuera necesario, pues podemos seguir con la misma terapia y lo ideal es cambiar terapia al tener cultivos. Es lo ideal. Las terapias se cambian al tener cultivos, mientras pues no son opción el cambio de terapia de una manera drástica sin ninguna razón. Les pongo acá las quinolonas y no las menciono tanto porque no las usamos como una terapia opcional para los pacientes hospitalizados o con comorbilidades, porque estamos en un país endémico, en donde hay mucha tuberculosis.
tenemos resistencia a la tuberculosis que oscila más o menos en un 40% en los pacientes que pues ya hemos diagnosticado. De estos pacientes, más o menos un 4% no tiene cura, a pesar de que se le da terapia de segunda línea para la tuberculosis. Entonces, si nosotros usamos las quinolonas como una opción de terapia para este tipo de pacientes que ingresa por neumonía, sabiendo que su severidad no es tan alta, empezamos a inducir el riesgo de que las bacterias en un futuro adquieran resistencia. Ese es el tema y la razón de las quinolonas. Si la mencionan las guías, no les voy a decir que no, incluso ustedes si las revisan van a ver que las guías mencionan que las quinolonas pueden ser una opción, pero son otros países. Europa, por ejemplo, tiene en sus guías a las quinolonas como una de las primeras opciones, pero pues no podemos comparar Europa con Guatemala por el tema que ya les mencioné. Tetraciclinas también pueden ser una opción para tratamiento, pero inducen el riesgo de clostridioides en los pacientes. Podría ser una opción de terapia ambulatoria, ¿sí? Al igual que amoxiclavulanato en pacientes con comorbilidades. Esta y doxiciclina puede ser una buena opción de terapia ambulatoria en pacientes con comorbilidades. Les decía, el tiempo de estas 5 a 7 días es lo máximo que se podría dar y que macrólidos, incluso ahora hay actualizaciones de hasta 3 días o un día de macrólidos es lo ideal para los pacientes, excepto en hipocosos. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Doctora, ¿Sí? una pregunta. Usted pone en las guías el tratamiento de amoxicilina clavulanato de 875 con 125 miligramos, pero no es la presentación que manejamos en la unidad. Muy bien, entonces se hace la conversión. Ah, muy bien, gracias. Me parece que el clavulanato de ahí es de 500 miligramos, el del hospital. ¿No es así? Sí, así es. Bueno, entonces se da doble dosis cada 12 horas. Gracias. Con gusto. Si van a dar tetraciclinas, en el caso de doxiciclina, la dosis ahí sería de 100 miligramos cada 12 horas. Doctora, nos Es hacen una buena opción. perdón, nos hacen una pregunta en el chat y dice, buenas tardes, perdón, ¿qué hacer con los pacientes que ya llegan con uso de algún tratamiento antibiótico? Por lo regular, llegan con 7 días de levofloxacina, que es lo que manejan mucho los médicos en la calle, y los pacientes ya con datos de sepsis. Ese es otro tema. Esos son los temas de neumonía que si ya vienen abordados por la calle con terapia de amplio espectro, sabemos que las quinolonas no nos van a ayudar a tratar cuadros sistémicos, más sí
los beta-lactámicos. Entonces, para tratar cuadros sistémicos, sepsis en este caso, como mencionaba la doctora, nosotros deberíamos de elegir beta-lactámicos. ¿Qué hago yo entonces? Si sé que este paciente usó una quinolona por la calle, no le puedo dejar quinolona porque no es una opción terapéutica en las guías. Sí es cierto que se utiliza para pacientes estables y que van a recibir terapia en casa, pero no son útiles para pacientes que van a ser hospitalizados, que van a necesitar aminas vasoactivas y que necesitamos rescatarlos. En este caso, dependiendo de el cuadro que me imagino ahorita yo me están contando, va a ser una neumonía que va a ser complicada. Por lo tanto, la elección del antibiótico de entrada puede corresponder. Si no está chocado este paciente y si no ingresa ventilado, piperacilina tazobactam puede ser una opción excelente. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en que si el paciente viene séptico, no tengo que descartar las pseudomonas de la comunidad. Tenemos pseudomonas de la comunidad y esta sí puede ser agresiva luego de haber usado en la calle quinolonas. Entonces, piperacilina tazobactam apuntan las guías, incluso las guías ITSA 2016, que son una de las terapias de inicio para los pacientes que vienen así, sépticos, en mal estado general y que necesitan ser rescatados ya. Luego, ya después de la toma de Gram, cultivo y todos los demás estudios que nosotros deseemos, podemos ya cambiar terapia. Si el paciente ingresa con neumonía asociada a ventilación mecánica y venía de otro hospital, este paciente es un caso totalmente diferente y a estos pacientes debemos abordarlos con amplio espectro. Podemos elegir vancomicina como una de las opciones, sabiendo que no podemos descartar la presencia de Staphylococcus aureus media vez venga ventilado. Y en el caso de pensar en gram negativos, porque no podemos darle monoterapia, sino biterapia, porque viene ventilado y séptico o chocado, que es lo más seguro, tenemos que dirigir también la terapia hacia gram negativos, no olvidándonos de las pseudomonas. Piptazo sigue siendo una de las mejores opciones de entrada en estos pacientes. Entonces, vancomicina, piptazo es una de las opciones aceptables para el inicio de terapia en estos pacientes que ya vienen manipulados por la calle. Entonces, siempre vamos a elegir para tratar infecciones sistémicas, sepsis y choque séptico, beta-lactámicos. En el orden de el beneficio que estos muestran, primero la amoxicilina, luego conforme vaya aumentando la dificultad o la severidad del cuadro de este paciente, vamos asociando beta-lactámicos como el ejemplo de amoxicilina clavulanato, pero si la severidad es exagerada, pues piptazo es una buena opción, es una ureidopenicilina combinada con un inhibidor de beta-lactamasa que refuerza y va a hacer que nosotros podamos rescatar al paciente en un buen tiempo. Entonces, la opción sería esa. No sé si se responde su pregunta o alguna otra que surja.
Sí, resuelta la pregunta, doctora. Muy amable, gracias. Muy bien, bueno. Entonces, hablar de neumonía es interesante y lo más interesante es también aplicarlo con los pacientes. Siguen sin pasar mis diapositivas. No sé por qué. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ah, están entrando a la charla. Ya vamos a terminar. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir cómo vamos a ingresar a un paciente que tiene neumonía de la comunidad y que tiene una escala de PORT de 4? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente para su abordaje? ¿Me escucho? ¿Alguien que quiera responder la pregunta? Carlos Orozco, ¿qué hace usted con un paciente que ingresa por neumonía adquirida en la comunidad con una PSI de 4? No sé si me escucharon o no, pero bueno, por el tiempo vamos a avanzar. Los beta, ¿sí? ¿Alguien que quiera hablar? Estos son datos importantes que les puse en las diapositivas que no siempre vemos y se los puse porque recientemente en cirugía ingresó una paciente que hizo uso de moxifloxacino y la paciente al siguiente día tenía un bloqueo AB completo. Entonces, ¿quiénes pueden manifestar o qué antibióticos pueden mostrar efectos adversos al momento de usarlos? Esta paciente que les cuento tenía 85 años, tenía úlceras en ambas piernas. La verdad es que las úlceras no estaban tan sucias ni estaban infectadas y le iniciaron moxifloxacin.
Al siguiente día, como les digo, la paciente empezó con alteración de la conciencia y mostró en un electrocardiograma bloqueo AB completo. Lo más seguro fue que sucedió esto. Entonces, cada vez que nosotros elijamos una de las terapias, también tenemos que pensar en los efectos adversos que puede tener cada uno de estos al momento de utilizarlos, ¿verdad? Recuerden esto, los betalactámicos no son activos ante gérmenes atípicos, eso es importante. Y para prevenir la neumonía en toda la población, los pacientes deberían de estar vacunados. Nosotros que estamos en un hospital debemos tener nuestras vacunas, nuestro esquema de vacunación al día para evitar riesgos de no solo COVID, sino también de influenza y otros virus. Entonces, vean en esta tablita la circulación estacional que actualmente tienen los virus respiratorios. Se los puse para que se recuerden que cuando llega un paciente a la emergencia, no solo por sospecha de COVID, hay que pensar en todos estos gérmenes posibles en los pacientes según las estaciones del año, ¿verdad? Entonces, ahorita está circulando mucha influenza y diferentes variantes de coronavirus. No a todos les vamos a correr un panel respiratorio para saber qué tipo de coronavirus tiene. Sabemos también que existen coronavirus de la comunidad, por lo tanto, tenemos que pensar que si el resultado del hisopado salió negativo, descartemos o pensemos y enviemos a la tranquilidad de estos pacientes a su casa diciéndoles que pudo ser algún otro virus. Y pues, como sabemos que los paneles respiratorios tienen un alto costo, no a todos les vamos a correr esa prueba, ¿verdad? Pero sí, háganles ver que si no es coronavirus, no es influenza, es algún otro. Ah, Carlos Orozco dice que venía conduciendo. Bueno, él aquí responde la pregunta que habíamos hecho. La idea de esto es no solo simplificar con hacer el ingreso, darle el tratamiento hospitalario y encamamiento, sino recordarse que hay que hacerle los estudios a los pacientes, hacerle el GRAM, hacerle el cultivo de esputo. Si no se puede, pues un aspirado orotraqueal. Si no se puede, pues inducir el esputo con el paciente. Hay muchas maneras de poder tener los estudios con el paciente porque ellos colaboran. Media vez uno se los pide, ellos van a colaborar y pues bueno, terminamos. Doctora, la doctora Solares tiene una pregunta. Muy bien. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. No, realmente no es pregunta, pero sí, como usted cuando le hizo la pregunta a Carlitos, le dijo que tenía un port de 5. Realmente el escala port, ahorita me recuerdo cuando era residente, porque por lo menos en mi época, hace mucho tiempo, sí lo utilizábamos bastante, pero tal vez para hablar un poquito más de esta, ¿verdad? Porque no es tan simple como la de CURP. Siento que CURP es de lo más simple que podemos utilizar ahorita, ¿verdad? Solo recordando un poquito que port... también nos solicita el hematocrito, si el paciente tiene derrame pleural, qué hallazgos de laboratorio tenemos en el paciente, ¿verdad? La exploración física, bueno, el estado mental, pues lo mira también el otro, la enfermedad renal, si tiene antecedentes de que tiene algún tipo de neoplasia o insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces todo eso le va sumando, pero Scaleport realmente era algo que utilizamos antes, ¿verdad? No sé, pues ahora lo oigo menos, ¿verdad? Básicamente eso quería platicar y aclarar de PORT y CURP 65. Muy bien. Lo utilizamos menos porque hemos perdido como la
la buena academia de ingresar bien a alguien para guiarnos bien con la terapia finalmente. Pero pues sí, son útiles para estar ahí monitoreando muchas cosas en el paciente que pues van saliendo también. Al final nos damos cuenta que el paciente no solo tenía neumonía, sino sepsis, bacteriemia y muchas cosas más. Esta es la última diapositiva que les muestro acá. Recordándoles que si ustedes ya tienen la 13 valente, a los 2 meses se tienen que poner la 23 valente para que tenga 100% de efectividad. Si lo hacen al revés, esta no va a tener el beneficio de la protección que normalmente otorgan estas vacunas, ¿verdad? Y la influenza, pues ya saben que es cada año. ¿Alguna pregunta o algo más? Solo un Si no, comentario, damos por doctora. concluir. Solo un comentario con respecto a lo que usted decía, de tener ese cuidado a la hora de prescribir para evitar no solo efectos adversos, sino que también reacciones cruzadas que puedan hacer. Una herramienta, pues, yo lo hablo desde el campo de la geriatría, pero se puede aplicar también para otros pacientes. Son algunas herramientas como los criterios de Beers, de Stop Start o Priscus que nos ayudan a ver esas interrelaciones, sobre todo en adulto mayor, pues están hechas para eso, para ver tanto interacciones, perdón, medicamentosas y para empezar a disminuir un poquito la polifarmacia en pacientes mayores, que también es catalogado por nosotros como un síndrome geriátrico. Muy bien. De acuerdo con usted, doctor. Sí, definitivamente abordar al paciente de manera integral con otras especialidades hace que el manejo de esto sea mucho mejor, a diferencia de que se aborde solo por una especialidad. Entonces, pues bueno, gracias por la participación y por la invitación. Y seguimos a la siguiente charla en 15 días. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración y por esta plática que de veras va a ser de bastante ayuda en el manejo de nuestros pacientes en emergencia. Les agradezco también, compañeros, haberse podido conectar, haberse tomado el tiempo. Yo sé que está fuera de horario laboral, pero el crecimiento como profesionales, pues el tiempo que se invierta en esto no va a ser tiempo perdido. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la jefatura del departamento por permitirnos organizar este tipo de actividades. La plática la estamos grabando y vamos a subir la plática a un canal de YouTube. De momento un canal mío, mientras hacemos un canal propio de la organización, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Que tengan ustedes feliz noche y buen descanso. Feliz noche. Si les interesa participar en la otra charla de ciclos cortos, pues ya saben que ahí está, esa va a estar muy interesante. Feliz noche. Feliz noche.